Muy bien, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Julio Juárez y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos al seminario del Departamento de Ciencias de la Computación. Estaremos reiniciando habitualmente los seminarios y les recuerdo a todos, por favor, mantener su cámara y su micrófono apagados durante la sesión. Hasta, hasta que termine el ponente y después iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas y después haremos una sesión de fotografías, tomaremos capturas de pantalla para guardar evidencia de la charla del día de hoy. Muy bien, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Flores. Nos hablará sobre el problema de clique máximo de distancia acá. El doctor Flores se graduó como ingeniero en computación en la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2012 y posteriormente recibió los grados de maestro y doctor en ciencias de la computación en 2014 y 2018 respectivamente en el CICESE, nuestra institución. Y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Royal Holloway University of London. Y sus áreas de interés incluyen el análisis y el diseño de algoritmos para grafos y complejidad paramétrica. Entonces, muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. El foro es todo tuyo. Pues muchas gracias por la presentación eh, y muy buenos días a todos por allá. Mi nombre es Alejandro Flores Lamas. Antes de comenzar estas diapositivas, pues les agradezco que me hayan considerado para participar en esta charla. La plática del día de hoy lleva como título el problema del clic máximo de distancia K. Quiero mencionar que este es un trabajo conjunto con el doctor José Alberto Fernández Cepeda de CICESE en Ensenada, el doctor Joel Antonio Trejo Sánchez de CIMAD Mérida, y es un proyecto que estoy desarrollando durante mi estancia postdoctoral bajo la supervisión del profesor Matthew Haig de Royal Holloway University of London. El contenido de esta presentación se resume en las siguientes viñetas. Primero voy a hablar, perdón, ¿está ya? Primero voy a hablar brevemente de mis intereses de investigación y esto servirá un poco de preámbulo para hablar sobre el trabajo de investigación que actualmente estamos desarrollando, que es el clic máximo de distancia K. Durante la introducción vamos a presentar algunos conceptos que necesitamos para entender este problema de investigación, así como vamos a hablar un poquito del contexto acerca de este tema, ¿no? Luego, en los siguientes puntos que tenemos aquí, presentaré algunos algoritmos que hemos encontrado en la literatura y así como otros que estamos desarrollando en este tema. Posteriormente, apoyándome de estas técnicas, pues voy a mencionar algunas limitantes de estos enfoques. Finalmente, pues vamos a terminar con algunas notas y preguntas abiertas. Básicamente, mis intereses de investigación son los algoritmos y los grafos. Ustedes saben, los algoritmos son todos aquellos procedimientos computacionales bien definidos que toman como entrada un valor o un conjunto de valores y nos producen como salida también un valor o un conjunto de valores. Y yo aplico estos algoritmos a grafos. Por ejemplo, en esta figura, pues aquí tenemos dos grafos, normalmente dibujados de esta manera, donde tenemos un conjunto de vértices representados por puntos, o en este caso circulitos, unidos por aristas que son estas líneas que los están conectando, y en donde nosotros tenemos una línea o una arista uniendo estos vértices si queremos denotar que existe alguna especie de relación entre ellos, ¿no? Ahora, entonces, lo que nos interesa a nosotros es el cómo resolver algunos problemas modelados mediante un grafo y esto lo hacemos mediante el análisis y el diseño de algoritmos. Básicamente, en estos problemas que tenemos aquí, lo que nos interesa o lo que nosotros buscamos es un conjunto de vértices o de aristas, en este caso aquí pintados con color rojo, que cumplan cierta propiedad.
Y particularmente, pues nosotros estudiamos cómo resolver estos problemas al dividirlos o descomponerlos en partes más pequeñas. Por ejemplo, consideren este grafo de aquí. Nuestro primer enfoque podría ser, por ejemplo, identificar sus componentes biconectados, es decir, partirlo en estructuras como estas que ven ustedes aquí. Otra estrategia podría ser, por ejemplo, transformar el grafo de entrada a otra estructura intermedia o más de una estructura intermedia, de tal manera que nosotros podamos resolver algún problema en esta estructura y donde la solución que nosotros desarrollamos de este lado, en esta estructura de acá, sea también una solución válida en nuestro grafo de entrada o en nuestro grafo original. Si no estamos contentos todavía con esto y si tanto el problema como el grafo lo permite, podemos transformar el grafo de entrada en un grafo que mantenga las mismas propiedades que el grafo original, pero que sea más pequeño. Y esto lo hacemos mediante la aplicación sucesiva de algo que se le conoce como reglas de reducción. Hasta que pues llegamos a una condición de paro, y una vez que llegamos a esa condición de paro, básicamente lo que hacemos es resolver el problema, digamos, de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, la idea básica o general detrás de todo esto es simplificar, reducir, hacer más pequeño el problema a una versión más manejable del mismo, ¿no? Entonces, regresando a esta diapositiva que tenemos aquí, el día de hoy quiero platicarles un poco de los problemas de relajación de clic, en particular del clic de distancia K, que como acabo de mencionar, pues recae en esta categoría, que es el de las relajaciones de clic. Entonces, durante todas estas diapositivas, los grafos que aquí voy a estar mencionando van a ser grafos simples, es decir, finitos, no vacíos, no contienen autociclos ni aristas múltiples. Y con esta notación que tenemos aquí, con B de G o simplemente B, voy a denotar el conjunto de vértices, que como dijimos son estos círculos que se encuentran aquí. Y por E de G voy a denotar las conexiones o las aristas que se encuentran en estos, uniendo estos pares de vértices, ¿no? Entonces, ahora recordemos que un clic es un subconjunto de vértices del grafo en el que estamos trabajando, tal que cualquier par de vértices se encuentran conectados entre sí. Entonces, por ejemplo, si aquí estoy denotando con rojo los vértices que forman el conjunto o el clic, pues entonces estos que están aquí tienen un están conectados por exactamente una arista y forman un clic, ¿no? Porque existe una arista entre cada par de vértices. Ahora, de forma semejante, un clic de distancia K, que ya es el problema que nos interesa a nosotros, es un subgrafo maximal de nuestro grafo, tal que para cualquier par de vértices seleccionados o par de vértices que pertenecen al conjunto, la distancia entre ellos es a lo más K. Y nosotros medimos la distancia entre pares de vértices mediante el número de aristas que los están separando. Por ejemplo, pues aquí tenemos un clic que de acuerdo a esta definición que tenemos de este otro lado, pues podemos ver que un clic es un clic de distancia 1 también, ¿no? Entonces, en este otro ejemplo podemos ver un clic de distancia 2, es decir, la distancia entre cada par de vértices es a lo más 2 aristas, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, que en esta figura que tenemos de este lado, la distancia entre cada uno de estos vértices rojos es a lo más 2 aristas. Y si nos fijamos de este otro lado, pues también se cumple, ¿no? A pesar de que ustedes podrían decir que la distancia entre el vértice rojo D y el vértice E es más de 2 aristas, ¿no? Pero la definición del clic de distancia K nos permite utilizar aristas que no necesariamente pertenecen al subgrafo inducido, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta imagen que tenemos aquí también es una configuración válida del clic de distancia K. Ahora, para nosotros este proyecto comenzó hace un par de años cuando propusimos una tesis de maestría
para estudiar el problema del clic bajo una técnica de descomposición de árbol que un poquito más adelante voy a ejemplificar, ¿no? Entonces, en aquel entonces nuestro panorama respecto a los problemas de relajación de clic se limitaba tan solo a estos tres, ¿no? Que se encuentran aquí. Pero rápidamente nos dimos cuenta que existen muchos otros problemas, cada uno con sus particularidades y restricciones, pero todos ellos, o su núcleo o su base, siempre es el clic. Algo que olvidé mencionar es que el problema del clic, dado un grafo general, es un problema difícil. No sabemos cómo resolverlo eficientemente, o bueno, computacionalmente no sabemos cómo resolverlo de forma eficiente. Por lo tanto, pues también se han desarrollado muchas técnicas para tratar de estudiar y lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, regresando a esta diapositiva, una vez que vemos todos estos modelos de relajación de clic, una siguiente pregunta podría ser, ¿existe alguna forma de clasificar estos modelos? La respuesta es sí. Recientemente, o bueno, más o menos en el año 2013, estos autores, Chayonpur y Butenko, propusieron o recopilaron estas propiedades del clic, a los cuales ellos llamaron propiedades características del clic. Y con base en ellas, estos autores proponen estos modelos de relajación del clic, donde tenemos 4 categorías y los modelos de relajación de clic caen en una o más de estas categorías que tenemos aquí. Por ejemplo, estas categorías básicamente nos dicen si estamos relajando cierto parámetro de, digamos, la distancia entre los pares de vértices, si se cumple cierta propiedad y en qué parte del grafo se está cumpliendo esa propiedad, si todos los miembros o solo algunos miembros del conjunto satisfacen dicha propiedad y cuántas propiedades características estamos relajando. Noten ustedes de que si no relajamos ninguna propiedad, pues entonces estamos trabajando con el problema del clic. Ahora, en esta diapositiva que tengo aquí, simplemente la estoy utilizando para señalar en dónde o en cuáles categorías recae el clic de distancia acá. Ahora, después de ver todo esto, tal vez se estén preguntando cuál es la relevancia de todos estos modelos que estamos viendo, ¿no? Pues bueno, particularmente para el clic de distancia K, existen distintas aplicaciones y extensiones que han sido sugeridas en la literatura. De este lado, del lado izquierdo, muestro algunos trabajos donde el modelo del clic de distancia K ya se está utilizando. Vean que incluso estoy poniendo aquí las referencias. Y del lado derecho, en esta parte de por acá, estoy poniendo un listado de áreas y trabajos que podrían ser beneficiados con este tipo de modelos. Noten ustedes que del lado derecho ya no puse las referencias tal cuales, pero si alguno de ustedes está interesado, pues este listado que se encuentra de aquí, lo obtuve de estas referencias que se encuentran aquí, de estos 3 artículos. Ahora, respecto a las aplicaciones, pues se utilizan, por ejemplo, para modelar o para ver relaciones en mapas de proteínas, para estudiar las características de ciertos grupos de personas que comparten, digamos, personalidades o conductas. Algo que creo que tal vez se va a poner un poquito de moda es la epidemiología de las enfermedades. Y algo que me causó mucha sorpresa, algo que no me esperaba, es que utilizan este tipo de modelos para detectar y prevenir el crimen. Tal vez de los trabajos más famosos por toda la relevancia que tuvo y todas las implicaciones que tuvo en el mundo fue este trabajo de aquí, el análisis de redes terroristas, donde particularmente estudian los eventos que sucedieron en el atentado del 9/11 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las aplicaciones, cosas que ya se están desarrollando o que ya se desarrollaron estudiando este tipo de modelos, ¿no? Ahora, del lado derecho tengo algunas extensiones, nuevamente sugeridas por estos autores, que podrían verse beneficiados, o bueno, áreas que podrían verse beneficiadas
con el uso de estos modelos. O sea, desde, nuevamente, estudio de redes, de proteínas, redes de colaboración entre distintos individuos. Por ejemplo, existe algo que se llama el número de ERDOS, las colaboraciones que por ahí sugiere alguno de estos autores entre matemáticos y geometras. Y también algo que está tomando mucha relevancia o que también ya ha tomado bastante relevancia es el problema de formación de equipos. Esto, hasta donde yo tengo entendido, es un problema que ya se está estudiando también en CICESE, y para aquel que guste un poquito más de información al respecto, aquí nuestro amable presentador, Julio, les puede platicar un poco más de esto, ¿no? Y asimismo, existen muchos otros problemitas o, bueno, extensiones que se pueden ver beneficiadas con este tipo de modelos, ¿no? Que se encuentran aquí. Ahora, un ejemplo un ejemplo más aterrizado de esto que les estoy mencionando es el uso de clics de distancia K en redes sociales, ya que facilita la ubicación, cuantificación de las estructuras e identificación de los actores que intervienen en la red. Por ejemplo, del lado izquierdo, bueno, aquí tenemos dos modelos de desarrollo de software. Del lado izquierdo tenemos el tradicional, del lado derecho por aquí tenemos el ágil, y estos grupos se caracterizan por la colaboración tan estrecha que hay entre los individuos o los participantes del sistema. Noten ustedes que aquí, por ejemplo, un clic que se encuentra aquí, por ejemplo, bueno, en esta figura hay más de un clic, nos permite identificar grupos que son muy cohesivos. La limitante de utilizar simplemente el clic es que es demasiado restrictivo. Para que esto sea un clic necesitamos que todos los actores o cada par de actores tenga alguna relación entre sí y que esto se cumpla para todos los integrantes del grupo. Y es aquí, me pasé, voy a regresar. Y es aquí donde entra el clic de distancia K, el modelo del clic de distancia K, donde relajando la propiedad del número de personas con las que te puedes comunicar o la distancia entre ellos, el clic de distancia acá nos proporciona mayor información de los miembros del grupo. Esto, por ejemplo, a través de más de un interlocutor, y nos permite ver estructuras que tal vez desde antes ya estaban ahí, pero que no nos era posible verlas, ya que el clic era demasiado restringido, ¿no? Entonces, estos grafos que tenemos aquí, tanto los de la izquierda como los de la derecha, representan el mismo grupo de personas. Simplemente las relaciones se han extendido ahora que cambiaron desde un modelo tradicional a un modelo ágil, y donde nuevamente el aplicar los modelos de relajación de clic nos permite ver estructuras que pues, ahí estaban, pero que no las habíamos considerado antes, ¿no? Entonces, ya hablamos brevemente de algunos de los modelos de relajación del clic que existen, o bueno, al menos vimos ahí la imagen. También mencionamos, aunque sea brevemente, la taxonomía que existe para clasificar estos problemas. Vimos las áreas de aplicación, tanto las existentes como las que se pueden ver ya beneficiadas, e incluso ya vimos un pequeño ejemplo de cómo se aplican estos modelos, ¿no? Entonces, lo que ahora quiero mostrarles con esta diapositiva es los enfoques o técnicas que existen en la literatura para estudiar precisamente estos modelos. Y aquí quiero decir que este diagrama que estoy mostrando para nada es un estudio exhaustivo, simplemente es una muestra de lo que podemos encontrar en la literatura, ¿no? Entonces, básicamente encontramos desde algoritmos exactos o heurísticas e incluso programación matemática, ¿no? Entonces, los algoritmos exactos pueden ser incluso de tiempo exponencial, algunos de ellos de tiempo polinomial y otros, bueno, pues polinomial y exponencial, ¿no? Las heurísticas trabajan también con algo que se llama clusterización, pero no son resultados óptimos los que nos arrojan este tipo de algoritmos, a pesar de que tienen un desempeño muy bueno, ¿no? Algunos de ellos, tiempo incluso polinomial, y la programación matemática
parece ser que funciona bien para cualquier grafo, siempre y cuando la relajación sea un número entero pequeño. Por ejemplo, un k igual con 2 o un k igual con 3, porque como este es un modelo de programación entera, lo que argumentan los autores es que cuando la k empieza a crecer, también empieza a crecer el número de variables y por lo tanto su modelo se vuelve poco factible, ¿no? Entonces, bueno, noten que estos trabajos cubren distintas áreas de esta posible clasificación de los grafos. Algunos trabajan aquí, otros trabajan por acá y hay varios trabajos que trabajan hay varios trabajos que estudian distintos grafos en este pequeño diagrama, ¿no?, que tenemos aquí. Ahora, no obstante, respecto a los algoritmos exactos de tiempo polinomial, parece ser, o bueno, hasta donde hemos visto, solo existe en esta partecita de aquí, para el grafo árbol. Entonces, permítanme presentarles brevemente uno de estos algoritmos, ¿no? Entonces, para que esta estrategia funcione en el grafo árbol, lo que necesitamos es que sea un árbol enraizado. Es decir, va a existir un vértice especial llamado raíz, en el cual cualquier otro vértice conoce la trayectoria de cómo llegar hacia la raíz, ¿no? Y también, además de esto, cada uno de estos vértices que tenemos aquí va a tener una tabla de tamaño k más 1 con k más 1 renglones y 2 columnas. Adicionalmente, nosotros vamos a particionar los renglones de esta tabla de acuerdo a 4 casos y cada una de estas celdas va a estar poblado con soluciones óptimas a sus problemas, ¿no? Entonces, este algoritmo en particular trabaja de la siguiente manera. Va a realizar 2 recorridos. El primero va a ser siguiendo una trayectoria de abajo hacia arriba para llenar estas tablas que ustedes ven aquí. No obstante, cuando se hace este recorrido no se identifica ninguno de los vértices que pertenece al conjunto. Eso se realiza en un segundo recorrido, que es ahora al revés, de arriba hacia abajo, y es ahí cuando se identifican los vértices que pertenecen al clic, en este caso, un clic de distancia 3. Ahora, recordemos que en la literatura, en el diagrama anterior, vimos que ya existía un algoritmo que realiza esto. Simplemente ellos le llaman el problema del K-club. Esto es porque el problema del K-club es equivalente al problema del clic de distancia K cuando el grafo de entrada es un grafo tipo árbol. Entonces, vamos a ver aquí brevemente ese algoritmo que existe en la literatura. Se conoce como el algoritmo de Schaffer. Y nosotros desarrollamos también un algoritmo para realizar lo mismo, que fue el que les acabo de presentar hace un momento. Entonces, a diferencia del algoritmo de Schaffer, nuestro algoritmo sigue una técnica que se conoce como programación dinámica. Y en este esquema o en esta técnica, lo que nosotros hacemos en nuestro algoritmo es resolver los subproblemas una sola vez, cosa que Schaffer no lo hace y por lo tanto su tiempo de ejecución es más elevado que el nuestro. Ambos algoritmos requieren recorridos que van de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, así como lo vimos en las diapositivas anteriores. Otra diferencia es que los cálculos que nosotros realizamos es de un cierto nodo hacia abajo y Schaffer lo hace al revés, de un cierto nodo hacia arriba. Entonces, esas son las diferencias principales que existen entre el algoritmo de Schaffer y nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, sigue nuevamente regresando a esta diapositiva. Recuerden que el dominio de esto que les acabo de platicar es tan solo este pedacito que está aquí. Y cuando nosotros queremos salir de esta pequeña burbujita hacia otros dominios, incluso cercanos al grafo árbol, pues se dan ciertas complicaciones
y surgen muchas limitantes. Entonces, entre algunas de ellas, pues bueno, ahorita se las voy a platicar con estas diapositivas, donde el objetivo de esta sección pues es doble, ¿no? El primero es, les voy a platicar un poquito de estas técnicas que se encuentran aquí y auxiliándome de ellas voy a hablar acerca de las limitantes que les estaba comentando hace un momento respecto al cálculo de un clic de distancia acá, ¿no? Entonces, bueno, una de estas técnicas se le conoce como complejidad parametrizada y este es todo un conjunto de técnicas, ¿no? En particular, ahorita voy a hablar de una que se llama descomposición de árbol, ¿no? La idea principal de esta técnica es transformar nuestro grafo de entrada a una estructura intermedia que se parece a un árbol y que también tiene ciertas características. Y sobre esta modificación que nosotros tenemos del grafo de entrada que nosotros recibimos, vamos a aplicar un algoritmo semejante al del grafo árbol que desarrollamos nosotros o el de Schaffer que se encuentra en la literatura, ¿no? Nuevamente, de tal manera que la solución que nosotros encontremos aquí sea una solución válida de este otro lado, ¿no? Aquí incluso tenemos una pequeña imagen que nos ayuda a ver las semejanzas. Por ejemplo, de este lado tenemos las estructuras que utilizamos para el grafo tipo árbol. Vean ustedes que es una pequeña tablita, como se las mencioné, y mediante esta otra técnica de complejidad parametrizada también tenemos una tablita. Del lado derecho tenemos un árbol, del lado izquierdo tenemos también una estructura que es un árbol y comparten muchas otras características. También tenemos un vértice especial que llamamos raíz y todos los vértices conocen la trayectoria que existe para llegar hacia la raíz. Sobre esto, incluso ya tenemos algunos resultados. Dado, por ejemplo, este grafo de entrada y su transformación, es decir, la transformación de este grafo en esta estructura de árbol que tenemos de la derecha, y teniendo esta codificación aquí de alguna manera, nosotros obtenemos este tipo de soluciones. Vean ustedes que estas soluciones son correctas. No obstante, el algoritmo no lo es, puesto que a pesar de que exitosamente podemos identificar este tipo de conjuntos, que como dijimos es una solución correcta, este algoritmo falla en identificar este tipo de estructuras. Entonces, pues el algoritmo no es correcto, a pesar de que tenga un desempeño, digamos, de cierta manera favorable, ¿no? En la literatura, pues, se han abordado distintos enfoques para estudiar este tipo de conjuntos del clic de distancia K. Uno de ellos es mediante técnicas de clusterización. Esta es la heurística que les mostraba en el diagrama de hace unas diapositivas atrás, donde estas heurísticas incluso se ejecutan en tiempo polinomial. Dado, por ejemplo, este grafo de entrada, nosotros esperaríamos que la solución fuera esta, que se encuentra de este otro lado. No obstante, las heurísticas nos arrojan este tipo de soluciones, donde aquí tenemos dos clústeres, o bueno, me olvidé mencionar que este sería un clúster y este sería otro clúster, este sería la respuesta óptima y esta heurística nos estaría regresando este tipo de soluciones, ¿no? O sea, también es posible obtener este tipo de soluciones. No obstante, esta heurística incluso nos podría regresar esto que tenemos acá, que es una solución peor que incluso la primera que teníamos, ¿no? Ahora, otro algoritmo u otro enfoque que también hemos encontrado en la literatura y que nosotros hemos estado utilizando es los algoritmos voraces. Estos algoritmos tienen la propiedad de que siempre se realizan, bueno, cuando se toman las decisiones siempre se toma aquella que parece mejor en ese dado momento.
Particularmente, este algoritmo empieza desde un vértice arbitrario y va expandiendo su radio de cobertura, incluyendo vértices que se encuentran, digamos, a distancia 1 y posteriormente vértices que se encuentran a distancia 2, así de forma secuencial para todos los vértices del grafo. Y esto nosotros lo estábamos haciendo para grafos restringidos, de tal manera que nosotros pudiéramos explotar ciertas propiedades que tienen los grafos para simplificar tomas de decisiones y reducir de cierta manera la complejidad del mismo. No obstante, vean que este procedimiento pues también falla con este tipo de estructuras, ¿no? Ahora, otra técnica clásica que existe es el realizar la potencia de un grafo, o aquí escrito como grafo potencia, donde dado un grafo de entrada, lo que nosotros vamos a hacer es agregar aristas adicionales a ese grafo. Digamos, por ejemplo, que queremos calcular un clic de distancia 2, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, a este grafo de aquí, le vamos a agregar todas aquellas aristas que conecten clics que se encuentren a distancia 2 entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de aquí del vértice A yo podría agregar esta arista hacia el vértice D, porque la distancia entre A y D es 2 aristas y corresponde a esta arista que voy aquí a tratar de encerrar, ¿no? Esta de aquí. Y así sucesivamente para cada par de vértices. Entonces, una opción sería encontrar aquí un clic. Pero también lo que podríamos hacer es calcular el complemento de este grafo. Es decir, ahora que ya estamos en esta parte de aquí del algoritmo, lo que vamos a hacer es vamos a agregar las aristas que no se encuentran aquí. Particularmente para este grafo, la única arista que no se encuentra es esta que está pintada de color naranja. Y una vez que tenemos este grafo complemento, lo que nosotros vamos a hacer es calcular un conjunto independiente sobre este nuevo grafo. Y noten ustedes que este conjunto independiente, o bueno, estos conjuntos independientes que tenemos aquí, corresponden precisamente a clics de distancia 2. Y vean ustedes que esta técnica no sufre de las mismas limitantes que las técnicas o las metodologías anteriores, ¿no? Entonces, parecería bueno, pero pues esto se puede fácilmente descontrolar. Incluso en grafos pequeños como estos que vemos aquí, donde aquí tengo los parámetros del número de vértices y del número de aristas, podemos ver que el número de aristas crece fácilmente. Entonces, por lo tanto, encontrar clics en configuraciones como estas o encontrar conjuntos independientes en configuraciones como estas, pues no es una tarea fácil. Los algoritmos que existen en la literatura también van a tener complicaciones en encontrar estos conjuntos aquí, porque, algo que no mencioné, que no estamos buscando cualquier clic, no estamos buscando cualquier conjunto independiente. Lo que estamos buscando es el conjunto independiente máximo, para que también sea un clic de distancia k máxima sobre este grafo de entrada, ¿no? Y esto de que se sale fácilmente de control aplica incluso en grafos tan sencillos como este. Véanlo cómo se transforma de un lado a otro, ¿no? Ahora, pues ya para concluir, uno de los objetivos que existen o que tenemos al estudiar las redes sociales modeladas como un grafo es precisamente comprender mejor el comportamiento de los sistemas que estos representan, ¿no? Por ejemplo, las interacciones sociales y cómo impactan las enfermedades en ellas y también cómo esto impacta el comercio, ¿no? Algo que está ahorita muy de moda. También hay gente que se pone a analizar, por ejemplo, el flujo de tráfico en la red y entendiendo los protocolos de comunicación, pues deciden si es necesario mejorarlos para cambiarlos para mejorar su desempeño, ¿no? Asimismo, también estudiamos lo que vienen siendo las redes, por ejemplo, metabólicas o los mapas de proteínas
que se encuentran en nuestro organismo con la esperanza de que el entendimiento en estas áreas nos lleve a tener en un futuro nuevas terapias contra enfermedades o que nos ayuden incluso contra las lesiones, ¿no? Entonces, así como hemos visto aquí, la tarea de encontrar estos grupos en los grafos que están modelando estas tareas, pues se le conoce de distintas maneras, ¿no? Como puede ser la detección de comunidades, la búsqueda de clusters, la búsqueda de conjuntos que relajan de cierta manera el clic. Y a pesar de que se han desarrollado muchas metodologías para estudiar cada uno de estos escenarios, pues vemos que cada una puede llegar a tener distintas limitaciones, ¿no? Entonces, aún falta mucho por hacer en esta área. Respecto a nuestro trabajo, pues desarrollamos un algoritmo de tiempo polinomial para resolver el problema del clic máximo a distancia k en un grafo de árbol, donde nosotros podemos tener cualquier vértice como raíz. Entonces, esa no es una limitante, y explotamos distintas características de este grafo que se encuentra de acá. Tal vez la más valiosa en este caso es que existe exactamente un camino entre cada par de vértices, y eso nos ayudó a resolver este problema eficientemente. Asimismo, una contribución adicional es que es posible resolver la versión ponderada de este problema. Es decir, actualmente estábamos considerando que los vértices tenían pesos unitarios, y en la versión ponderada lo que nosotros vamos a recibir es el mismo grafo, pero los pesos en los vértices pueden cambiar, no van a ser 1, van a ser, por ejemplo, algún otro número que se encuentra aquí, ¿no? Y la salida, pues igual que en el clic de distancia k, va a ser un subconjunto de vértices que nos va a representar un clic de distancia k, pero en este caso de mayor peso, ¿no? Que podría ser algo como, por ejemplo, esto, y si recuerdan anteriormente era, creo, algo así como esto de acá, ¿no? Entonces, eso respecto a nuestra contribución. Y nos quedan algunas preguntas, bueno, muchas preguntas, entre ellas las siguientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo resolver las problemáticas que en estas diapositivas les presenté y otras que han salido, pero básicamente se resumen en esta pequeña imagen de aquí? Otra sería, ¿cuál de todas estas metodologías que les he mostrado, complejidad paramétrica, algoritmos voraces, clusterización u otras que se encuentran en la literatura, nos podrían ayudar a resolver este tipo de problemas que se encuentran aquí? Y finalmente, recordando este diagrama, sería dónde se encuentra la frontera entre aquello que aún podemos resolver eficientemente y lo que ya no. Entonces, esta es mi última diapositiva y nos lleva al final de la presentación. Pues muchas gracias por su atención, y en estos momentos estoy dispuesto a recibir sus comentarios acerca de este tema. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Flores. Una buena charla. Muchas gracias. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Por favor, la audiencia, si puede alzar la mano o en el chat también pueden escribir sus preguntas directamente y les vamos a ir dando la palabra. En lo que la gente se anima, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Si, si resuelves este problema de clic de tamaño K, esto implica resolver estos otros problemas que están como satelitales que mencionabas en una de tus diapositivas. Todos estos problemas que se encuentran aquí, Ajá, ajá. O sea, sí, exacto. depende de lo que quieras decir con tu pregunta. Si me preguntas si resolviendo el problema del clic de distancia K en el grafo general puedo resolver todos estos problemas, ¿esa es la pregunta?
No, entiendo que estás trabajando en un subconjunto particular, ¿no? De grafos, ¿no? Estás Sí. trabajando ahorita, creo Ujú. que en planos, ¿no? O Sí, en autoplanares, grafos planos aún. planos, Sí. ajá. Entonces, por ejemplo, iniciando desde ahí, ¿no? Si en grafos planos resuelves el problema del clic de distancia acá, ¿podría resolver esos otros? No, la respuesta es no. Podría resolver algunos casos Ajá, específicos, pero no ajá, podría resolver todos los problemas. Por ejemplo, ujú, incluso estos tres problemas que se encuentran aquí, que serían los más semejantes entre ellos, una respuesta que yo encuentre aquí no ujú. necesariamente es una respuesta que yo encuentre acá, por las mismas Ok. propiedades de cada uno de estos problemas, ¿no? Entonces, hay algo que le llaman propiedades hereditarias y particularmente este problema que está aquí no tiene propiedades hereditarias, es decir, necesito un grafo, dada una solución que yo encuentre, Ujú. si le quito vértices ya no necesariamente es solución, si le agrego vértices ya no es solución y también si yo lo resuelvo aquí no implica resolverlo acá. Ok. Pues ahora, mencionabas que el enfoque que habían diseñado para árboles inicialmente, cuando Uh trabajas -huh. con grafos planos, tiene una cierta como patología, ¿no? O sea, hay como casos patológicos. Sí. Y mi pregunta es, ¿cuánto te cuesta o cuánto te costaría usar, o bueno, la solución que te entrega tu enfoque, cuánto te cuesta transformarlos en maximales? Ajá. Que tu solución sea maximal, porque parece que no necesariamente es maximal, ¿no? La solución que nosotros estamos obteniendo en particular para el clic de distancia acá Ajá. son soluciones maximales. Ah, ok, ok. No obstante, el problema es cuando la solución que nosotros obtenemos Ajá. tiene esta forma, donde la distancia entre cada par de vértices, de los vértices que pertenecen al conjunto, Ajá. es K, a lo más K, pero en el grafo original, no en el grafo inducido. O sea, sobre el grafo inducido podemos encontrar respuestas correctas, pero cuando nosotros obtenemos estructuras como estas, ya no. Ajá. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la definición o la formulación del problema del clic nos dice que las distancias las podemos medir sobre el grafo de entrada, no necesariamente sobre el grafo inducido. Ujú, Estas son las configuraciones que nos están dando problemas. Este es aquí. ujú, ujú. Y usarlo como estas soluciones, usarlas como una semilla, por ejemplo, para hacer alguna búsqueda local y tratar de como sacudir un poco esta solución para ver si encuentras la Podría solución ser, óptima. Ujú, podría ser, pero lo que no sabemos es, o bueno, lo que estamos estudiando en este momento es, ¿qué pasa si hay distintos ciclos, digamos, concatenados o unidos uno después de otro? Entonces, nosotros vamos a poder encontrar algo como esto, ujú, pero ya cuando tenemos distintos ciclos aquí juntos, posiblemente ni siquiera encontremos algo como esto, ¿no? Ese es el detalle. No, no es tan fácil como decir, bueno, tenemos esta excepción, la agregamos al código y ya está. ujú, Es que se pueden dar muchas combinaciones. O sea, esta es una de las combinaciones más sencillas que existe. Pues una vez que encuentras esta combinación, pues la encuentras en todos lados, ¿no? ujú, ujú. Entiendo. Tenemos una pregunta del público. Mario levantó la mano. Por favor, le recuerdo a la audiencia que de preferencia poner su nombre y su apellido para poderlos identificar mejor. Entonces, Mario, adelante, puedes hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, tengo una duda. Estuvo muy buena la Sí, plática. No tengo tanta gracias. experiencia en el tema, pero se me hizo interesante la manera como pruebas estos algoritmos, ya que los diseñas, los programas. Hay como un benchmark de este tipo de grafos, click, donde tú puedes competir contra otros que ya existen o cómo se prueban. Benchmarks existen. Lamentablemente algunos de ellos ya no están accesibles. Por ejemplo, uno de los benchmarks más famosos era la base de grafos de los laboratorios Bell,
que posteriormente no recuerdo si lo compró Nokia o Motorola. Entonces, esta librería de grafos desapareció junto con todos sus resultados. Hay algunos autores, bueno, no vale mucho la pena ponerlos aquí en las referencias, digo, mostrar las referencias, que aún conservan estos benchmarks y son los que facilitan los benchmarks. Pero en caso de que no los tengas, pues la otra opción es utilizar solvers que pueden llegar a tener costos computacionales también muy altos, como por ejemplo este que se encuentra aquí, el Ciplex. El otro me parece que también se llama Gurobi, donde dada tu formulación, ya sea en programación lineal o programación entera, puedes obtener un resultado. No obstante, pues el detalle es ¿no? La limitante es el valor de K. Cuando K va creciendo, la solución que te puede dar Ciplex se va a tardar mucho tiempo más. La otra es, realizas un algoritmo exponencial que literalmente vaya sobre todas las posibles configuraciones de vértices y que eventualmente te regrese una respuesta, ¿no? Entonces, esa es la forma en que podemos estar probando las soluciones que nosotros obtenemos. Y la otra es, teóricamente, pues encontrar estos contraejemplos, ¿no? Oh, muy Espero bien, haber muchas gracias. resuelto tu pregunta. Sí, claro, quedó muy bien, muy claro. Gracias. Tenemos No una te pregunta en escucho, el perdón. chat. Sí, sí, perdón. Tenemos una pregunta en el chat. José Ricardo Cedeño nos pregunta, cuando explicó el procedimiento usando el grafo potencia, ¿el clic de distancia encontrado es la única solución para ese grafo? ¿O los dos clics que resultaron son los únicos que podrían encontrarse con este método? Ah, ajá, Pues esos dos ejemplos. depende ahora sí, si tú corres tu algoritmo y te quedas con la primera solución que encuentras, pues bueno, esa es una solución, ¿no? Pero teóricamente, la solución que tú encuentras en tu grafo potencia te debe de dar todas las posibles soluciones que existan, ¿no? Pues, por ejemplo, para este caso en particular, las dos soluciones que existen, que se sabe que están reportadas en la literatura, son estas dos. Y vean ustedes que las obtuve del grafo potencia, ¿no? Si la condición de paro de tu algoritmo es dame una solución, pues entonces te puede entregar cualquiera de ellas, ¿no? Pero si lo dejas corriendo ahí hasta que te encuentre todas las soluciones, pues entonces puedes llegar a estas dos configuraciones. Carlos Oliva alzó la mano. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Yo Hola, ¿qué tal? tengo una curiosidad con el problema que están estudiando. Yo me imagino que el modelo computacional que están, bajo el cual están suponiendo que se está resolviendo este problema es un modelo centralizado, ¿no? Es decir, no hay ninguna especificación de que haya algún grado de paralelismo para aplicar estos Es, algoritmos. es un algoritmo secuencial. Ajá. No tenemos hasta el momento considerado ningún enfoque distribuido, tampoco paralelo. Entonces, ¿no conoces si hay, por ejemplo, algún algoritmo paralelo para este problema en la literatura? Me parece que precisamente las metodologías que utilizan clusters, como por ejemplo este es un algoritmo secuencial, bueno, una técnica de clusterización secuencial, pero me parece que hay trabajos que con base en estas heurísticas realizan cómputo paralelo. Pero lamentablemente no tengo aquí entre mis referencias ninguna. Eso sí, te la debo, pero pues me puedo poner en contacto contigo para posteriormente discutirlo o buscarlas, ¿no? Mencionaste heurísticas, pero si es una heurística, entonces no necesariamente encuentra la solución óptima, ¿o sí? No hay garantía de encontrar la solución óptica y es algo que puse aquí, ¿no? Sí Ajá. es posible llegar a esta solución, pero pues nos puede dar soluciones que no necesariamente son las óptimas. Es que bueno, yo estuve estudiando mucho el trabajo que tú hiciste con el problema del dos-packing. Ujú. Y recuerdo que varios de los algoritmos que se encontraban en la literatura eran algoritmos distribuidos, pero lo que me llamó la Ujú. atención es que no había ninguno
de los distribuidos que podían encontrar o que garantizaban encontrar la solución óptima para ese problema. O sea, lo que quiero decir es que me llamaba la atención que incluso utilizando un modelo computacional diferente, que en este caso era el distribuido, aunque sí se podía generar un algoritmo eficiente, parecía que la complejidad del problema era tal que incluso así no se garantizaba encontrar la solución óptima. Entonces, Es que eh, ahí tienes que regresarte un poquito a teoría de la computación. ujú, Hay problemas computacionales que ya sabemos, o bueno, la gente que estudia esto sabe y tiene la demostración de que no es posible encontrar la solución óptima a ese problema en tiempo polinomial o incluso en algún tiempo finito. Entonces existe la demostración, ¿no? Entonces no importa si tú lo ataques con un algoritmo secuencial o un enfoque distribuido, a menos de que le pongas ahí un algoritmo que cheque todas las posibles combinaciones, no hay forma de que encuentres una solución óptima. Ese es el mm. detalle. Y el E problema incluso este de, este es perdón, uno de esos problemas. Es un ok. problema que es NP completo. La reducción viene del problema del clic en su versión de Ujú, decisión. Y pues de ahí pues lo puedes reducir a cualquier otro problema, ¿no? Desde SAT, 3 SAT, ujú. clic, conjunto independiente, y así te la puedes llevar, ¿no? Ah, ok. Bueno, Ok, entonces espero, definitivamente incluso cambiando el modelo computacional no se va a garantizar encontrar un algoritmo óptimo y no, eficiente. a menos de que P sea igual a NP, ¿no? O que por Ajá. ahí, no sé, algún otro enfoque como el cómputo cuántico, no lo sé, no estoy familiarizado al respecto, entonces no podría opinar sobre eso. Ok. No, pues gracias por aclararme la duda entonces. Gracias a ti. Am, muy bien. Este, una última pregunta. Am, Ujú. en las aplicaciones que mencionas, am, Sí. curiosamente, muchos de los grafos que podemos formar en esos datasets, ¿no? Con las aplicaciones, no cumplen con una propiedad de que sea un grafo plano, probablemente. Ah, exactamente, ¿Qué sí. Aunque alternativa por tenemos? ahí existe no recuerdo si es teoría, hipótesis del mundo pequeño. Ajá. Entonces, tal vez no sea un grafo plano, pero no sea tan distante de un grafo plano. Tal vez sea un grafo plano más un conjunto pequeño de aristas adicionales, ¿no? Ujú, Tal vez ujú. podría ser eso. Pues podría ser, podría ser. Ah, ujú. Cierto, cierto. Ok, bueno, si no hay más preguntas por parte del público, entonces procedo a agradecerle nuevamente, doctor Flores, por esta charla y me permito No, compartir al mi contrario, pantalla. gracias a ustedes por haberme considerado para esta plática. Entonces vamos a leer la constancia. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el Departamento de Ciencias de la Computación, otorga la presente constancia al doctor Alejandro Flores Lamas por su impartición del seminario El problema del clic máximo de distancia acá, presentado al Departamento de Ciencias de la Computación el día 10 de septiembre del 2021. Le agradezco mucho y le pido por favor a la audiencia que encender su cámara y no desconectarse por favor porque vamos a tomar un par de capturas de pantalla para como evidencia de la charla del día de hoy. Entonces nuevamente por favor les pido si pueden encender. Muchas gracias a todos. Yo me retiro y por ahí estaba en la diapositiva el contacto del doctor Fernández, el doctor Trejo y también el mío y de mi supervisor por si alguno quisiera ponerse en contacto con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.